Queridos hermanos, es realmente una gran bendición y un gran gozo poder acercarme el día de hoy delante de la presencia del Señor para poder guiarlos en el estudio del último capítulo del libro de Números. Vamos a empezar orando. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque eres un Dios lento para la ira y grande misericordia. Gracias porque tú te preocupas por el detalle más mínimo de nuestras vidas, Señor. Y como un Padre, Señor Jesús, nos enseñas y nos disciplinas, Señor, con palabras de esperanza, con palabras de gozo y de alegría, Señor, para tus hijos, Señor. No importa la situación que estemos pasando, Señor, no importa lo que estemos viviendo, Señor, en tu palabra todo obra para bien. Te damos gracias por esta porción. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que todos podamos tener entendimiento y comprensión, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar estudiando el último capítulo del libro de Números, el capítulo 36, que tiene 13 versículos. Dice así, en el versículo 1, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, Jehová, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Es decir, Dios les estaba dando a ellos la razón. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de sus padres se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead, y así Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Entonces el Señor nos deja el libro de Números con leyes y estatutos para que, como ejemplo, nosotros también pudiéramos ponerlos en práctica en nuestra vida espiritual. Pero es curioso que este capítulo termina hablando de mujeres que tuvieron una visión acerca del futuro de las hijas de Zelofead. Porque ellas, como dicen en el capítulo 27 de Números, cuando su padre fallece, dice, Números 27:1, vamos a repasar, vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre.
Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés. Y es importante que nosotros veamos y observemos de cerca que estas mujeres realmente eran mujeres valientes, pero que reclamaban algo que era justo. Y nuestro Dios, que es un Dios justo, valga la redundancia, escuchó su petición. Pero ellas fueron, como dice en Números 27, primero fueron delante de Moisés y el sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ellas buscaron justicia, pero lo hicieron en orden. Entonces, muchas veces cuando nosotros atravesamos algún tipo de injusticia o buscamos algún tipo de que algo salga a nuestro favor, lo que hacemos normalmente es en el mundo, buscamos ayuda de profesionales que nos puedan llevar a solucionar problemas, pero en esta parte ella busca a las personas de la congregación para poder solucionar un problema. Y lo que hizo Moisés fue es presentar la ayuda de estas mujeres delante de Dios, y Dios le respondió aquello que era justo para ellas, ¿no? Que ellas puedan tener una heredad delante de su pueblo, de los príncipes. ¿Por qué? Porque su padre no había participado del pecado de la rebelión de Coré. Es decir, él había muerto por una muerte natural. Quizás muchos de nosotros no tenemos padres espirituales o padres creyentes, algunos sí. Pero nosotros tenemos a alguien que ya murió por nosotros y que intercede por nosotros desde hace 2000 años, y es nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida para que nosotros podamos tener una herencia eterna en el cielo. Estas mujeres aún no habían entrado a la tierra prometida, pero ellas estaban anticipando el futuro, tenían la mirada, su visión puesta en la conquista de esa tierra, de esa promesa cumplida. Muchas veces nosotros estamos preocupados por el día a día, por nuestros problemas naturales, por nuestras herencias acá en lo natural, en lo terrenal, pero muchas veces ponemos más preocupación en lo que tenemos en la tierra que de aquello que es eterno. Estas mujeres nos enseñan que ellas aún no habían recibido una tierra. Moisés ya había dicho en Números 26 cómo iba a ser repartida la tierra, pero ellas aún no se había repartido esa tierra, y ellas ya iban a reclamar por posesión aquello que les pertenecía. Y esto nos habla de unas mujeres prudentes, mujeres que habían planificado su futuro. Muchas veces nosotros nos preocupamos en lo natural que será de nosotros en el futuro, qué vamos a heredar. Y en realidad estas mujeres fueron como las vírgenes prudentes, las 5 vírgenes de las cuales la palabra habla, que se anticiparon a la medianoche y llenaron sus lámparas del Espíritu Santo y estuvieron llenas de la palabra de Dios, de una doble porción. Y el Señor quiere que nosotros seamos así, en lo natural y en lo espiritual. Pero en lo espiritual, ellas nos hablan de que su mirada estaba puesta en las promesas que iban a ser cumplidas de parte de Dios. Y esto se convierte en una preocupación para el pueblo también. Y Moisés busca a Dios para buscar justicia para estas personas, para estas mujeres, y él hace lo correcto. Y Dios se había complacido de estas mujeres y les permite heredar, aun cuando no había hijos varones en esa familia. Cuando ellos se casarían, iban a tomar tierra por heredad. Sin embargo, esta promesa trae otro dilema, y es el dilema que vemos en Números 36, que había una mayor preocupación para que estas mujeres pudieran recibir la tierra, pero en orden, es decir, dentro de la tribu, ya que ellas no podían recibir otra tribu de otros hermanos, porque había habido un orden que ya estaba establecido por Dios, y el orden establecido por Dios era que ellas recibieran promesas delante de su propia familia. Entonces vamos a retomar leyendo los versículos 1 y 2 de Números 36, y dice así: Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Entonces, este era un mandato del Señor. Dios había hecho un sorteo, ellos habían hecho un sorteo, y por sorteo ellas reciben
una herencia, para que el nombre de su padre no se desvanezca en el futuro. Y Dios había mandado para que ellas tengan una posesión a pesar de que no tenía a su padre ningún hijo varón. Entonces, el primer mandato estaban todos de acuerdo y era lo correcto. Pero había la necesidad de hacer todo en orden. Recordemos algo muy importante, y es que los hijos Manasés y Efraín son hijos directamente de José. Pero cuando Jacob muere, antes de que muera, él hizo una sorprendente adopción. Recuerden, hermanos, que Manasés y Efraín eran hijos de una mujer egipcia. Entonces, a ellos no iban a recibir una herencia, una bendición, sino es que Jacob los adopta como suyos. Y yo les voy a leer Génesis 48, del 5 al 6, donde dice lo siguiente. Y ahora, le dice Jacob a José, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces, el mismo Jacob los adopta como hijos suyos. Y José dice la palabra en el versículo 9 dice, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y luego dice que él los bendice. En el versículo 13 dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y así ellos reciben bendición. Y es importante porque Dios, en realidad Dios pone en el corazón de Jacob que cada hijo reciba una bendición distinta, una bendición diferente de acuerdo a sus cualidades, a sus características y a su relación con su padre. Entonces, la palabra cuenta de que Jacob amó a José. ¿Por qué? Porque era un hijo obediente. Era un hijo que lo había tenido en su vejez y él había sido bendecido. Entonces, amados hermanos, Dios bendice nuestra obediencia. A veces nosotros pensamos que obedecemos y que las cosas en realidad parecen tomar un tiempo. En ese tiempo de espera, tú estás siendo bendecido porque estás siendo preparado para recibir una herencia incontaminada en el Señor. Y yo les voy a leer entonces lo que dice Génesis 49 acerca de los hijos de José, acerca específicamente de José. En Génesis 49, 22 dice lo siguiente. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los callados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces, el Señor le dio una gran promesa a José, que fue luego transmitía a sus hijos Manasés y Efraín. Y esa misma bendición que el Señor les da a los padres, a los abuelos, que da hasta tu tercera, cuarta, quinta generación. Pero además la Biblia cuenta que si es que una persona anda con un corazón conforme al del Señor, que le sucedió al rey David, me voy a extender un poco en explicarles esto porque creo que es importante que recordemos esto. Si ustedes recuerdan que Dios le dio una promesa a David, en el Salmo 89, la resume, cómo hizo con él un pacto eterno, de que nunca iba a faltar alguien que se siente en el trono, delante de él.
Dice Salmos 89, versículo 36. Desde el 35 vamos a leer. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Amados hermanos, no importa cuál es tu edad. Dios tiene una promesa para ti. De que tu descendencia, aquí dice que para siempre, delante de Él. El Señor nos ha prometido en el cielo que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes delante de Él. Y que vamos a compartir, vamos a ser coherederos de su reino celestial. Y esto es precioso, pero hay una condición. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque lo buscaba, era quebrantado y humilde. Y nosotros todos los días tenemos muchos quehaceres, muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. Y muchos incluso servimos al Señor en el servicio, pero muchos de nosotros hemos descuidado algo principal. Y eso principal que hemos descuidado es nuestra oración, nuestra relación con Dios. El rey David era un rey. Por lo tanto, él tenía dominio, tenía autoridad y tenía que preocuparse por absolutamente todo su reino. Tenía que ocuparse por extender su dominio por todo el territorio de Israel. Y aún así, hermanos, él tenía tiempo para buscar al Señor 7 veces. En el Salmo 119 dice en algún versículo, voy a buscarlo 7 veces, te alabo. Él estaba en una continua búsqueda del Señor. Él tenía una preocupación, su mayor preocupación era buscar al Señor. Entonces, creo que nosotros tenemos acá una valla muy alta. Estas mujeres tenían una preocupación de una herencia futura, de una búsqueda de una justicia acerca de la tierra prometida. Y por eso ellas no tienen temor de ir donde el líder, que es Moisés, para que él interceda por ellas a Dios. Y Dios les responde justamente porque habían hecho las cosas en el orden. En el Salmo 119, versículos 164 y 165 dicen: 7 veces al día te alabo porque tus juicios son siempre justos. Los que aman tu ley viven en completa paz porque saben que no tropezarán. Y amados hermanos, este es el núcleo, porque nosotros tenemos todos los días preocupaciones. La Biblia dice que el reino de los cielos padece violencia. Y también dice: bienaventurados los que padecen por causa de él. Voy a volver a leerles las bienaventuranzas. Estas mujeres estaban buscando justicia, pero no habían dado en su corazón al resentimiento, a la venganza, a buscar que sea justicia conforme a su pensamiento, al criterio humano, al criterio natural, sino buscaban al Dios justo, al juez eterno. Entonces dice acá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y algo precioso que se dice en este salmo es que dice: 7 veces al día te alabo. Si nosotros buscamos al Señor en alabanza, en adoración, en nuestro corazón vamos a empezar a diluir y encontrar sanidad para toda amargura que se produce por las injusticias que vivimos en el día a día. Prendemos la televisión, nos molestamos por las malas noticias. Entre personas estamos hoy en día que sufrimos guerras entre las naciones, guerras civiles, guerras con otros países, injusticias en la salud, en todos los planes familiares. Pero dice que los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Entonces, pero la condición para ello es buscar al Señor, que nuestra mayor preocupación sea buscar al Señor para que Él sea nuestro juez justo y esperar en Él para encontrar solución a todos nuestros problemas. Entonces, este problema encuentra solución. Dice en los versículos 3, 4, capítulo 36. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. O sea, era un desorden. Entonces, en realidad, eventualmente la tribu, o sea, todas esas transiciones de una herencia de una tribu a otra por cada jubileo iba a generar un desorden para todas las tribus y podría generar rencillas a futuro. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Es resolver un problema de forma anticipada. Antes que esto de acá pueda suceder, vamos a dar un orden. Vamos a buscar que esta tribu ya no pase de manos en manos, sino de propiedad en propiedad, sino que se ordene. Entonces hay que buscar, si acá se buscaba de forma madura o la madurez de estas personas era capaz de hacer y aceptar las decisiones correctas, aunque muchas veces esas decisiones no son perfectas y no hay ni tampoco son libres de costo, porque estas mujeres habían clamado por su herencia,
Dios les había otorgado como un mandato que ellas también recibieran posesión, pero no... Ellas podían ser libres de casarse con quien ellas deseaban, pero ellos buscan que todo sea en orden para que no hayan pleitos. Entonces, en los versículos 5 al 9 dice: Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia y la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel, con alguno de la familia y la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra tribu, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligado a su heredad. Pero en la familia y las tribus de su padre se casarán. La solución es bien simple. Si una hija en una familia recibe una herencia de tierra, ella debe casarse entre la tribu. Ya que las tribus eran suficientemente grandes, esto realmente no era una carga. Aparentemente, si una hija se casaba fuera de la tribu, ella tenía que perder la herencia, porque ya no iba a tener derechos de la herencia, sino que la tribu también tenía. Su derecho individual de la herencia no era el único ni tampoco el de mayor consideración. Entonces acá en realidad ellos estaban buscando evitar litigios futuros, evitar problemas en el futuro. Ya lo habían hecho todo en orden, porque algo similar lo podemos ver en el ejemplo de Noemí. Cuando su esposo y sus hijos mueren, ella se queda desolada. Ellos querían evitar que estas mujeres pudieran quedar en pobreza en el futuro. Entonces dice en el versículo 10-12: Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. La heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. En su caso, no solo ellas se casaron dentro de la tribu, sino que ellas se casaron con hijos de sus tíos paternos, sus primos. Esto mantuvo la tierra heredándose en la misma tribu, incluso dentro de la unidad familiar, y por ello se hizo más grande. Y este libro en realidad fue escrito junto al Jordán. Estos son, dice en el versículo 13, son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. El libro de los números comenzó en el desierto, pero va a finalizar cerca a la tierra prometida. Es como si casi pudieran tocarla. Mientras los hijos de Israel se paraban frente a Jericó, nosotros también deberíamos darnos cuenta cuánto ha sido el camino que hemos recorrido en el Señor hasta este momento. Yo no sé cuántos años, amados hermanos, ustedes tengan en la fe, pero creo que es importante que aprovechemos este final del libro para reflexionar todo el camino por el que el Señor nos ha llevado. Desde que fuimos salvos y salimos de la mano de Egipto con una mano fuerte y poderosa, porque fue el mismo brazo del Señor el que nos sacó. No fueron nuestros méritos, amados hermanos, porque cuando nosotros llegamos al Señor, éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, éramos nada para el mundo, absolutamente nada. Pero Él nos ha dado un vestido nuevo, y muchos de nosotros quizás aún nos vemos y nos menospreciamos. Pensamos que nosotros no somos lo suficientemente buenos y nos victimizamos. Pero estas mujeres nos demostraron que fueron unas mujeres valientes. Y lo digo porque las mujeres normalmente son como hoy en día nos ven como el género débil. Pero ellas tenían una confianza en su Dios. Ellas confiaban en un Dios grande, poderoso, hacedor de hazañas y prodigios. Y nosotros tenemos que vivir sabiendo que hemos llegado a la entrada de la tierra prometida, como todo este grupo de personas que pasaron años en el desierto. Pero el Señor nos ha preservado hasta hoy día para que nosotras y nuestras generaciones reciban esas promesas eternas que Él nos ha dado, porque Manasés y Efraín eran hijos de una mujer egipcia, pero fuimos adoptados así como nosotros hemos sido adoptados en Jesús para recibir una herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible que nos está esperando en los cielos. Quizás hoy en día estemos desanimados,
pero es necesario reflexionar, meditar en lo que hemos atravesado en todos estos años desde que fuimos sacados de Egipto y ver con gran gozo y alegría lo que nos espera por delante. Y mientras que ellos podían ver Jericó, cómo fue Dios que venció y derrocó a las grandes naciones delante de ellos, Dios les dio la oportunidad de crecer dentro de un pueblo esclavo, con una mente atrapada en cautividades, con malos hábitos, pero Él les enseñó a ser un pueblo ordenado, organizado, limpio, separados, bendecidos, que aprendieron a dar, a recordar la liberación de Dios, a sentir y experimentar la presencia de un Dios vivo. Y todas estas herramientas que fueron básicas los ayudaron a recibir esas promesas que el Señor tiene en abundancia en una tierra que fluye leche y miel. Pero el Señor solo quería algo, que creyeran en Él, que hicieran morir todo lo terrenal en ellos, porque esto fue lo que hizo que ellos tropezaran, que un grupo de ellos se perdieran, porque algunos murmuraban, eran rebeldes, y esta generación incrédula murió a causa de su pecado. Pero la fe, amados hermanos, es acción. Es exactamente cuando no vemos nada que nuestra fe se hace visible. Exactamente en donde no vemos nada es que aparece la fe, de tener una confianza en el Dios que es firme como una roca, que nos ha prometido una herencia llena de bendición en los cielos, pero también en esta tierra. Porque vamos a ver que a nuestro lado van a caer 1000, a nuestro otro lado 10,000, pero nosotros si esperamos en Él vamos a recibir. Yo les quiero contar algo ya cerrando. Yo venía escuchando esta historia una y otra vez, la lectura de este capítulo con una amiga manejando, y esta amiga, su padre murió hace 1 o 2 años durante la pandemia y dejó muchas herencias porque su padre era dueño de varios lugares de recreación en Cieneguilla y además del Playland Park, pero los hermanos mayores no quieren darle a ella la parte de la herencia. Y mientras que mi amiga escuchaba, se puso a llorar y me confesó que sus hermanos no creían que ella era hija de su papá y que él había firmado de pena, pero que cuando ella escuchó el estudio que yo estaba haciendo, ella entendió que Dios había tenido siempre cuidado de ella y que Dios le iba a hacer justicia, no porque buscara el mejor abogado ni afiliarse a la mejor ley, sino porque ella ya entendía que el camino para encontrar justicia era buscar a Dios. Y me confesó que ella y mis otras amigas de la universidad opinaban de mí que, a pesar de que yo había vivido cosas muy difíciles en mi vida, había podido encontrar en mí, ellas habían visto en mí, la capacidad de reponerme rápidamente porque tenía esperanza, y ellas no entendían, y para ellas es milagroso darse cuenta que yo, como hija de Dios, no tenía temor o tristeza, que la tristeza llenaba mi corazón porque tenía una esperanza en algo que ellas no entendían, y ella entendió porque nos conocemos hace 17 años, desde 5 años en la universidad y 13 años después de eso, ya 18 años, pero que ella podía ver en mí esa fortaleza que solamente podía ser un milagro, y yo le expliqué. Y el Señor me dio la oportunidad de compartirle, pero, amados hermanos, en el Señor no hay coincidencias. Nosotros tenemos que entender que la gente que nos rodea está atravesando injusticias porque vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de corrupción, y están con la necesidad del reino de los cielos y de su justicia. Seamos nosotros esos embajadores que acerquemos esa justicia al reino de los cielos a todas las personas que nos rodean. Porque, ¿saben qué, hermanos preciosos? El Señor también tiene para nosotros una herencia preciosa. Y les voy a leer, dice en Colosenses 1, 12 y 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amados hermanos, acerquemos esta justicia porque la mies está madura y los obreros son pocos. Seamos nosotros aquellos que traigamos esta vida, esta paz abundante a los que nos rodean, porque somos nosotros testigos, somos testimonio vivo del poder de Dios en nuestras vidas. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu
tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te